Buenas noches. Abra su Biblia, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos, capítulo 12. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cuántos le gustan la lluviecita? ¿Cuántos tenían deseo de quedarse en casa, tomándose el chocolate, el té y el café? Honestamente, ¿nadie? Qué bueno que son cristianos. Vamos a continuar con la serie de los viernes, serie llamada Koinonía, ¿verdad? ¿Qué significa Koinonía? Comunión, ¿verdad? Y vamos al tema número 9. Quiero compartir un tema. Antes de entrar en la parte del tema, vamos a hacer una oración, a pedirle a nuestro Dios. Si alguien me ayuda y me apaga ese aire para que no me quede yo sin voz, le agradecería muchísimo. Cierre sus ojos por un segundito, vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Que me dé gracia y podamos recibir su palabra. Bendito Dios, gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos ayudes, nos hables, Señor, a través de tu palabra, a través de esta serie. Hemos estado aprendiendo, Señor, acerca de la koinonía y esta noche sabemos que hay palabra para nosotros, Señor. Yo te pido gracia, te pido sabiduría. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, los que hemos venido de cerca y los que vienen de lejos, que podamos volver a casa con un buen sabor de tu palabra, Señor. Ser confrontados, pero también ser edificados, llenos de una tarea para vivir lo que tú nos mandas a obedecer, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchos miembros, un solo cuerpo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Muchos miembros, un solo cuerpo. Es importante entender eso, ¿no? Romanos 12, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice algo importante, es de allí donde sustraje el nombre del tema. Dice Romanos 12, verso 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿qué dice? Muchos miembros, ¿verdad? Muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Si usted piensa, quizás es una tarea cuando se vaya de la iglesia, entra a Google y pone ahí cuántos miembros tiene un cuerpo, ¿verdad? Humano. Y me imagino que miles, incluyendo todo lo que compone el cerebro, sistema digestivo, los huesos, músculos, ¿verdad? Todo. Y usted nota cómo el cuerpo funciona, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión de ir sur, todos los miembros se van ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿verdad? A ver si lo comparamos con el sentido espiritual, ¿no? Nuestro cuerpo funciona, si tomamos una decisión, es el ejemplo, todos nuestros miembros se ponen de acuerdo y colaboran con esa decisión. Es el ejemplo que Pablo, también Jesús, utiliza para que la iglesia sea, ¿cuántos cuerpos? Un solo, ¿verdad? El versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Bueno, unidos o unidad significa, en el contexto de este verso que leímos, significa, diga conmigo, encajado. Esa palabra encajado puede ser algo que está unido a la medida perfecta. Eso significa. Tiene la idea de la pieza, por ejemplo, de un rompecabezas que tiene un lado negativo y positivo, y usted sabe que una pieza y la otra, si los dos fueran positivos y los dos fueran negativos, pues no encaja, ¿verdad que no? Entonces esa palabra tiene un sentido importante. Aquí habla de encajar perfectamente el uno con el otro. En todas las áreas, ya sea de la música, el cine, el deporte, el arte, el trabajo secular, en todas las áreas hay algo que une a las personas para que ya sea compartir, trabajar o llevar a cabo cualquier proyecto, se necesita unidad, ¿sí o no? O sea, es imposible llevar a cabo un proyecto elaborado por un grupo de personas y que todos anden haciendo lo suyo. Eso no se ve en ningún lado, ni en construcciones, ni en proyectos, ni cuando se va a la guerra, o sea, no existe eso. Para que algo que depende, por ejemplo, de muchos miembros traiga buenos resultados y se pueda alcanzar algún fin determinado, es necesario la armonía, el acuerdo,
La negación, porque para yo colaborar con un cuerpo tengo que negarme a lo que yo quiero y unirme a la misma causa de ese cuerpo al que pertenezco. Aquí vemos que si no caminamos en armonía, en unidad, de lo contrario, el proyecto, plan o propósito que nosotros queramos alcanzar, jamás lo vamos a lograr. ¿Cuántos entienden eso? Romanos 8:28, donde encontramos un ejemplo muy importante acerca de ser miembros de un solo cuerpo, colaborar, trabajar juntos. Usted conoce el texto, es muy conocido, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, la frase que quiero extraer de este texto, todas las cosas ayudan a bien, es importante. Por ejemplo, hay cristianos y no cristianos que usan este verso y muchas veces lo usan mal. Cuando un no cristiano, ¿verdad?, de repente le pasa un accidente y en el accidente se encuentra un dinero, dice, bueno, todo obra para bien, ¿verdad? Y bíblicamente no significa eso. O sea, no es como que si cometiste un error y por ese error algo te salió bien, no significa eso. Aquí la idea, si puedo definir la palabra ayudar, ¿qué es lo que ayuda? Se puede leer mejor, en un sentido más sencillo, todas las cosas, tanto buenas como malas, colaboran juntas y ayudan, podemos decir, nos ayudan para lograr el bien que nos va a impulsar a alcanzar finalmente la meta de la vida eterna. Así se entiende ese texto. Es decir, lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida como cristianos, cuando vivimos en obediencia, amamos a Dios, esas cosas nos van a ayudar a bien. El bien es alcanzar finalmente la vida eterna. La palabra ayudar, que aparece en Romanos 8:28, en griego, del cual se tomó esta palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra, diga conmigo, ¿están listos para la clase de griego? Sunergeo. Bueno, muy bien, están aprendiendo. Es de donde sacamos la palabra sinergia, synergy, que significa sencillamente trabajar juntos en armonía. Eso significa. Es decir, la palabra de Romanos ayudar significa, de donde viene la palabra energeo, o sunergeo mejor dicho, significa trabajar junto en armonía. Significa también sinergia, fíjense, es la combinación de dos o más fuerzas que resultan más efectivas cuando trabajan juntas, cuando trabajan unidas. Es decir, si estos cuerpos, en el sentido de la explicación, trabajan separados, no tienen fuerza, no tienen propósito, no llegan a ningún lado. Pero si esas fuerzas se unen, entendemos que van a alcanzar un final exitoso según el propósito. Hay una frase muy conocida en el mundo, algunos la conocen, yo voy a decir una parte y usted la termina, ¿está bien? La unión hace la fuerza, todos conocen esa frase. Y es un principio, ¿verdad? Incluso es un principio bíblico. Pero esta verdad de la unión hace la fuerza es un principio que trae resultados en todas las áreas de la vida. No importa que sea un proyecto bueno o malo, no importa que sea para hacer un bien o para hacer un mal. El principio aplicado de la unión siempre traerá resultados según lo que se planifica. Vamos a ver un ejemplo en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 1. Acompáñenme a Génesis 11. Fíjense qué penoso, ¿no?, que este principio, que puede ser usado para bien, pues se utilice para un mal. Y es lo que vemos en el mundo, ¿no? Génesis 11, capítulo 11, verso 1. Dice, tenía entonces toda la tierra, ¿cuánta lengua? Se entiende que lengua es un lenguaje, ¿verdad? Una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora bien, ahí, en ese sentido, se está queriendo decir que tenían un acuerdo, estaban de acuerdo. Aunque había un lenguaje, una sola lengua, pero también estaban en acuerdo. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, un terreno plano, llano, en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí esta civilización. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, esa expresión, llegue al cielo, es una expresión de Satanás, porque aquí no están solamente edificando una torre para un bien social o para hacer un bien a los pobres. No, aquí era una torre en sentido de autoridad absoluta sobre la tierra. Si usted ve los países compiten al que tenga el edificio más grande, ¿sí se ha dado cuenta? Y dependiendo de la economía, el edificio es más grande. Ya se está hablando de que Arabia Saudita está, creo que edificando The Needle, creo que se llama, que tiene 1 kilómetro de alto el edificio. 1000 metros, imagínese usted. Bueno, sigo leyendo. Quiero que noten el versículo, estoy en el versículo 4. Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Entiéndase, una reputación, un renombre, podemos decir. Dice, aquí viene un principio que nosotros debemos de aplicar como cristianos. ¿Se acuerdan, antes de leernos, se acuerdan cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús en la persecución se dispersaron y el evangelio siguió intacto? Cuando Gamaliel en la Biblia dice, deja a estos hombres que si lo que ellos están hablando no es de Dios, se va a desaparecer. Sin embargo, 2000 años después, todavía el evangelio sigue aún más vivo todavía. Dicen ellos, escuchen, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, es decir, que aunque estemos separados, lejos el uno del otro, nada nos divida, escuche bien, y no nos hagan detener la obra que planificamos. Es decir, que aún a la distancia puede haber unidad. Fíjense qué cosa, ¿por qué? Porque si ahora mismo se desata una persecución, debemos de seguir unidos en Cristo, ¿sí o no? O sea que podemos estar unidos aún cuando no estamos cercanos. Sigo leyendo, verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad, aquí para ver, nos deja a nosotros entender que Dios examinó qué es lo que se están tramando. Dice, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. ¿Sí entiende lo que significa eso, no? Y todos estos, tienen un solo lenguaje. Aquí un solo lenguaje ya no es su lenguaje nativo. Ya aquí es el plan. Quiero que vean la diferencia porque arriba dice, había una sola lengua en la tierra. Pero aquí dice, y ellos tienen un solo lenguaje, o sea, hablan lo mismo. ¿Están captando? Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense la fuerza de la unión aquí, si lo pueden notar. Dice, ahora pues descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto que se pusieron de acuerdo para edificar la torre, mis hermanos, según Dios dice que iban a lograr lo que se propusieron. ¿Por qué? Porque aunque todo esto que estaban haciendo, hermanos, era un plan demoníaco, se sobreentiende, aún así, hermanos, había unidad y armonía entre ellos. Aplicaron el principio de la unidad. Qué pena que el fin de este proyecto era demoníaco. Pero el principio que aplicaron, hermanos, dice el Señor, nadie los va a detener. Lo van a terminar si lo dejamos. Bueno, es por eso que cuando escuchamos frases célebres como divide y vencerás. ¿Sí conocen esa frase, no? Dice que lo dijo un italiano llamado, a ver si ahora sí saben. ¿Verdad? Es una frase en latín que divedi, no sé italiano, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra divide y vencerás. Julio César dijo eso. Mientras haya división, hermanos, en un cuerpo o grupo, nada de lo que se propongan lo lograrán alcanzar o lograrán alcanzar. Y esto aplica, escúchenme bien familias, en la casa. Eso aplica en la casa, el principio. Si en la casa no hay unidad, pueden planificar lo que ustedes quieran. Lo que quieran y no hay un punto de dirección, destino, no se va a cumplir ningún plan. Mientras haya división, mis hermanos, no puede haber crecimiento ni mucho menos progreso. Abraham Lincoln, uno de los presidentes de aquí, dijo, los Estados Unidos nunca serán destruidos desde afuera,
dijo, si flaqueamos y perdemos nuestras libertades, será porque nos destruimos desde dentro. Fíjense qué cosa. Nosotros los cristianos vinimos a este país, pero en Cristo vivimos en los Estados Unidos. No se le olvide eso, ¿ok? ¿Dónde vivimos? En los Estados Unidos. El mismo Jesús, hermanos, habló de este principio de que si estamos divididos no vamos a prosperar. Y pensemos en la iglesia, ¿no? En Mateo 12, versículo 22, Jesús usa un ejemplo. Dice Jesús, aquí usa este ejemplo de los que se dividen, todo grupo, familia, entidad, organización, iglesia, lo que sea, que trabajen divididos, no va a prosperar. Usted conoce el libro de Oseas, verso 3, capítulo 3, ¿qué dice? Y podrán caminar dos juntos si no están, Amós, ¿verdad? Bueno, mi esposa se lo sabe de memoria. Amós 3:3, ¿verdad? Mateo 12:22, fíjense el contexto de esta historia, dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo. Dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba como atónita, ¿no? Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Precisamente era la actitud correcta para identificar una profecía cumplida. La profecía decía que iba a ser el Mesías y había que tomar la escritura y tratar de encajarla en lo que hacía Jesús. Dice, más los fariseos, podemos decir en cambio ellos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Aquí Belcebú es una referencia directa a Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, dispersado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Bueno, Jesús aquí extraemos del texto el principio que Jesús nos da. Que si nosotros como iglesia estamos divididos, si un hermano te habla mal del otro y tú colaboras, tú estás siendo una herramienta de división en la iglesia. Amén. Jesús deja muy claro el principio de la unidad, mis hermanos. Ningún reino dividido, familia, organización, lo que sea, permanecerá. ¿Sabía usted que para que un edificio esté firmemente estable, derecho, necesita que todas sus partes estén unidas? Si comienzan a flaquear, como cuando pasa un terremoto que se afloja un edificio, se va a caer, porque ya las partes no están unidas. ¿Cuántas personas, pregunto iglesia, se necesitan para dividir una iglesia? ¿Cuántas personas usted piensa? Una iglesia de 5,000 personas, vamos a decir. ¿Cuántas personas se necesitan para dividir una iglesia de 5,000? ¿A cómo cabemos? Bueno, muy sencillo, con una sola persona, con uno que sea de adentro. Una persona llena de ambiciones egoístas, amargada, envidiosa, celosa, rebelde, con eso basta para dividir toda una congregación de miles de personas. En la Biblia encontramos muchos casos similares de personas que tenían un corazón torcido, un corazón envidioso, egoísta, y ese corazón, hermanos, es capaz de hacer lo que sea con tal de cumplir con sus propios deseos. Por eso es, iglesia, le digo con gran énfasis, el cristiano tiene que ejercitar la negación de sus exigencias, porque todo cristiano que se complace en todo lo que quiere su carne, terminará siendo alguien egoísta, celoso y envidioso. Y finalmente no le va a interesar lo que va a causar su egoísmo con tal de obtener lo que quiere. Es importante nosotros crecer en esa negación, desprendernos de las cosas. Amén. Este tipo de persona, egoísta, celosa, envidiosa, no le interesa el daño que pueda causar a los demás. A este tipo de persona solo le interesa alcanzar sus metas impulsadas por deseos egoístas y por motivaciones llenas de celos y envidia. La rebelión, mis hermanos, nace de un corazón egoísta, de un corazón celoso y envidioso.
así como Satanás, igualito. ¿Cuántos de ustedes conocen al famoso Coré? ¿Sí conocen a Coré? Vamos a ver el libro de Números, capítulo 16. Fíjense, vamos a conocer un poquito de este Coré. ¿Saben quién era Coré en la Biblia? Coré era un levita, ayudante de sacerdote. O sea, entre este pueblo, esta sociedad del pueblo de Dios, era el segundo más importante en sentido de cargos. Imagínense usted, del linaje levita venía. Bueno, dice en Números 16, verso 1, el libro de Números, por si algunos no saben que la Biblia tiene un libro que se llama Números, es donde aprendemos matemática bíblica. Es bromeando. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Cuando usted ve en la Biblia a alguien que es hijo de Leví, es un linaje sacerdotal. Juan el Bautista vino por el papá y la mamá del linaje sacerdotal, Elizabeth y también su papá, los dos. Impresionante, ¿no? Y luego dice, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, aquí vemos que había un On, casi nadie lo menciona, decimos de Datán y Abiram, dejamos a On afuera, pero era un grupito que había formado Coré. Dice, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén. Rubén es el primogénito de Jacob. Tomaron gente. Ahora aquí leemos rápido, pero todo eso se tomó un tiempo para ir sembrando cizaña. Dice el verso 2, y se levantaron contra Moisés. Bueno, usted sabe que cuando en una iglesia, una congregación, se levantan contra el pastor o el líder o cualquier persona, ¿no? El último que se da cuenta es contra quién se levantaron. ¿Por qué? Porque se está formando un grupo en secreto por fuera. Pero van a ver muchos principios que nos van a traer mucha paz y sabiduría. Amén. Se levantaron contra Moisés con 250 varones. Fíjense. Con 200, ¿cuánto? 50 varones de los hijos de Israel. Y no cualquiera. Dice príncipes de la congregación. Líderes, podemos decir. De los del consejo. Se dividió la iglesia y comenzó por los líderes. Dice varones de renombre, o sea, de buena reputación, pero de testimonio supuestamente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Se lo voy a traducir ese basta ya. Ese basta ya que usted ve ahí significa, el pastor cree que él es el único que Dios le habla. A mí Dios me habla también. Esa es la idea. Ahora, ¿usted cree que nada más Dios le habla al pastor? No, Dios le habla a todo el que posee el Espíritu Santo. Pero hay un orden, ¿sí o no? Dice luego, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y aquí la gente que no tiene seguridad en Cristo y convicción, dice, sí, yo también soy, ¿verdad? Yo puedo. Dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿por qué Moisés se cree el gran yo soy? El cual dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. No era Moisés altivo ni arrogante. Pero había un Coré con un corazón maligno, sembrando cizaña, y le sembró cizaña. Los que reciben esa cizaña son los que también cavilan celos, envidia y competencia. Buscó su grupito. Coré, mis hermanos, representa a los que no se someten a la autoridad puesta por Dios. Usted sabe que las autoridades no se ponen, Dios las pone. Por eso usted ve que un Moisés no quería, pero obedeció y tiene que lidiar con cosas así. Son personas que tienen su agenda secreta guardada en su corazón y a costa de rebeldía, hermanos, quieren la posición y el llamado que Dios no les ha dado a ellos, se los ha dado a otros. Son los que no se someten a Dios, pero escuche bien, irónicamente esta gente dice, yo no me someto a hombres, no me someto a ninguna autoridad, pero son los más autoritarios y los más opresivos cuando ellos logran tomar su posición de liderazgo, porque así se abren iglesias también. Sale uno en rebeldía y forma su iglesia, y eso es penoso, hermanos. Por eso es que creemos en el llamado de Dios, no en yo me pongo. He visto a través de los años que tengo en el Señor, no son muchos, pero son suficientes, un común denominador, y lo veo en la Biblia también, y es el siguiente: a quien Dios no llama, codicia el llamado, y a quien Didios llama, rehúsa responder al llamado de Dios.
Eso es un común denominador que lo veo mucho. O sea, Dios llama al que llama y siempre la reacción es, ay Señor, yo no. No, Señor, llama a otro, yo no. Bueno, así me pasó a mí, no sé si le pasó a usted. Pero a los que Dios no llama son los que se pelean por llamados. Es que yo quiero estar ahí. Bueno, por alguna razón no lo llamó, creo yo, no sé, ¿verdad? Coré quería el lugar de Moisés, acomodé el lugar. Coré, con un corazón amargado, celoso, envidioso, arrastró a 250 hombres, hermanos, que al parecer también tenían un corazón torcido e inconsistente con la voluntad de Dios. Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los reúne a todos para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, pero para muchos esto no era suficiente. Las ambiciones de muchos allí eran mucho más grandes como para conformarse con las promesas y bendiciones de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Es lo que debemos nosotros aprender. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante Coré y estos hombres? ¿Qué hizo Moisés? Le dijo, yo soy el ungido y el que me toca se mete en problemas, ¿no? ¿Verdad que no hizo eso Moisés? Dice en Números 16:4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Le voy a dar un principio en ese verso que leímos. Cuando uno entiende, o sea, al que Dios llama, si Dios te llama al servicio, yo creo que Dios llama a todo cristiano a servir, diferentes posiciones y áreas, pero todos tienen llamado, nada más que algunos en la iglesia, otros en otro lugar, etcétera. Pero hay un llamado particular que es el ministerial, los 5 ministerios: pastor, maestro, evangelista, apóstoles y profetas, Efesios 4:11. Algunos Dios llama, los separa con el fin de que ese que Él llamó cuide sus ovejas. Mientras usted va y trabaja, van a la escuela, tienen su vida secular, hay un pastor encargado, separado para cuidar las ovejas de Dios. Bueno, Moisés entiende claramente que él no se puso. Moisés lo entiende esto. Pero aquí Moisés, cuando se postra, hay un principio allí inmiscuido que no se ve en el texto. ¿Cuál es? Que Moisés sabe que lo que Coré está haciendo no le va a salir bien. Que Moisés sabe que Coré no se está levantando contra Moisés, sino contra Dios. Entonces uno dice, ay Coré, no entiende lo que estás haciendo. Y por eso dice, Moisés se postra y dice, Señor, ten misericordia. Y aquí Moisés no dice, Señor, bórralo del mapa. Aquí no dice, ¿verdad? Véngate, Señor, quítalo del medio, tú me llamaste a mí. No, Moisés dice, mira Coré, si tú crees que yo me puse, bueno, vamos delante del Señor, que fue el que me llamó, y si no soy yo me siento. Bueno, aquí vemos que Moisés no reacciona contra Coré. Es un principio que hay que aprender, hermanos, cuando se levante alguien contra ti, no responder con el mismo puño espiritualmente hablando, la misma ofensa, no cometan ese error porque Dios se echa a un lado. Todo lo contrario, Moisés sabe que no fue su dirección, no fue su decisión el ocupar el lugar que Dios le había dado. Recordamos, hermanos, claramente que Moisés no quería ocupar este lugar. ¿Se acuerdan? Señor, manda a otro, yo no sé hablar. Bueno, sin embargo, por obediencia Moisés acepta la responsabilidad de Dios y acepta el llamado. Uno de los rasgos que Moisés tenía, escuche bien, era que Moisés tenía carga por el pueblo de Dios. Moisés sentía una carga por el pueblo. Incluso no siendo todavía el pastor de las ovejas que salieron de Egipto, Moisés siendo segundo de Faraón allá, ¿se acuerdan que reaccionó cuando maltrataban a un hebreo? Si había algo en su corazón, porque era hebreo, él no era egipcio, aunque nació allí. Pero aquí vemos que Moisés sí tenía un corazón de pastor, amaba las ovejas. Y por eso es que el pastor tiene que amar las ovejas como las ovejas nos debemos amar los unos con los otros. ¿Están de acuerdo? Pero Coré, como hay muchos pastores hoy en el día de hoy, mis hermanos, solo les interesa sacarle provecho a la gente. No están interesados en las personas, solamente se interesan por sus propios propósitos personales. En Juan 10, Jesús dice en el verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa, así que el asalariado huye. ¿Por qué huye?
Porque es asalariado, ese es el interés, sacar provecho, y si el lobo se devora las ovejas ya no hay más provecho. Y dice que es asalariado y no le importan las ovejas. Coré no estaba interesado en el bienestar de la gente, hermanos. Moisés sí. Entonces aquí es donde viene un peligro. Como Moisés estaba interesado, era un buen pastor, reprendía al pueblo, los corregía, los confrontaba, y eso molesta. Pero ¿cómo usted cree, con qué lenguaje vino Coré? Yo sí te amo, yo te quiero. Moisés no. Y ahí viene el problema, que como nos están confrontando el pecado y alguien viene y quiere masajearlo, y los que quieren que le cosquillen el oído se van con Coré. Amén. Las personas que están llenas de egoísmo, que solo están enfocadas en sus propios logros torcidos, con tal de alcanzar sus metas, mis hermanos, no les importa el daño que esto les pueda causar a otros. Ese es un punto que usted debe de entender. Cuando alguien quiere lograr su llamado, hay gente que yo las veo y me da pena no solamente por esa persona, sino por los que le siguen. Gente que nada más le interesa su llamado y le pasas una escoba y dice, no, mi llamado es aquí. Nada más. Miren, usted conoce personas y la va a conocer, si no es que ya la conoce, que dicen esto: o todo es para mí, o que mejor se pierda todo y nada es para nadie. Es decir, mientras todo el mundo esté por debajo de ese tipo de persona como Coré, todo está bien. Pero si Dios le dio una posición, sale la flor de la amargura, los celos y la competencia. A él sí, a mí no. Bueno, usted conoce una historia de dos mujeres que vinieron delante del rey Salomón, ¿sí? Esas dos mujeres tenían cada uno un bebé y las dos parece que durmieron, ¿verdad?, con su bebé en la cama, y una de ellas aplastó su bebé y murió. Y de noche, en secreto, en lo oscuro, mientras la madre con el bebé vivo estaba dormida, le cambió el bebé. Y al amanecer, la madre que tenía su bebé vivo y encuentra que le pusieron el muerto, se levanta y puso una querella delante del rey Salomón. Primera Reyes 3:23, de aquí vamos a sacar un principio. Primera Reyes 23, miren lo que dice. ¿Cómo usted manejaría este caso? En el caso mío, como era dibujante, comienzo a mirar al bebé y a la mamá, ¿se parece a cuál? ¿Verdad? Esa sería mi forma de juzgar. Pero el rey Salomón, a quien Dios le dio sabiduría, hizo algo que en el momento que Salomón dice esto, diríamos, ay, qué rey más agresivo y cruel, ¿no? Pero van a ver lo que él hace. Dice Primera Reyes 3:23, dice, el rey entonces dijo, yo recuerdo, antes de leer, hermanos, me trae memoria de unos libros que habían, creo que eran de Testigos de Jehová, eran ilustraciones. Y aparece en una foto, eran libros amarillos con forros rojos por dentro. No sé si alguien los ha visto. ¿Alguien los ha visto? Manasú, sí, ¿verdad? Y ahí está la foto. Y yo de niño, a mí como me gustaba dibujar, me encantaban las imágenes. Y me acuerdo de ese libro desde niño. Bueno, aquí viene la historia. Dice, el rey entonces dijo, esta dice, está aquí disputando, ¿no? Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey Salomón, traedme una espada, ¿verdad? Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo. Escuche bien, partan los dos pedazos. Ahora suena raro. Este ejemplo, hermanos, es lo mismo cuando Dios le pide a Isaac a Abraham. O sea, no lo iba a partir en dos. Está probando el corazón, ¿sí o no? O sea, no lo va a hacer. Pero fíjense, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Fíjense qué sabiduría. Este texto me conmueve, si ve que lloro, pues normal. Pero ese texto, hermanos, es impresionante. Escuche bien, póngale atención. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. No sé si usted lo mueve ese texto. A mí por dentro igual las entrañas se me mueven. Los que son padres, ¿verdad? Y madre, o padres en general, ¿no? ¡Wow! Sus entrañas, cuando a lo mejor el soldado levantó la espada, la que es la mamá dijo, no lo mate, dáselo. ¡Wow! Eso es amor, ¿sí o no? Ese es el amor que no busca lo suyo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo.
y no lo matéis. Miren, a veces este principio pasa en las iglesias. Yo me encuentro con casos donde pastores se pelean por ovejas. Y yo siempre tengo esto claro, que las ovejas no son de ningún pastor. Las ovejas son de Jesús, ¿sí o no? Y cuando un pastor se está peleando, yo recuerdo que un pastor me llamó una vez, me dice, pastor, es que tenemos una iglesia aquí y abrieron otra al lado. Y yo le dije, qué bueno. Yo sabía que me llamó enojado. Yo le dije, qué bueno, gloria a Dios. Y dijo, ¿cómo que gloria a Dios, pastor? O sea, ¿cómo va a poner la iglesia ahí al lado? Y yo, ojalá los edificios sean todos iglesias. Y como que eso lo confrontó y le dije, mi hermano, ¿sí entendió lo que dije? Pastor, ni le voy a pedir el consejo, ya entendí. Digo, las ovejas son del Señor. No se peleen por ovejas. O sea, deja que el Señor te mande las que te va a mandar y no te apures por eso. Dijo, Señor mío, dad el niño vivo y no lo matéis. Escuchen lo que va a decir la otra egoísta. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártelo en dos. Tremendo, ¿no? Ese es Coré. Ese es el cristiano o el aparente cristiano que está enfocado en sus deseos y es o lo mío o lo de nadie. Tremendo, mis hermanos, esto. Coré era un levita. Podemos decir, era un cristiano. Lo puso el Señor allí, lo llamó el Señor. La gente egoísta, hermanos, así es, solo le interesa lo suyo, aunque se pierda todo con tal de saciar sus motivos llenos de egoísmo, de celos y envidia. Solo le interesa el ser superior, eso es lo que quieren. Mientras los demás estén por debajo, no importa lo que cueste, yo quiero estar por encima. Notemos que el texto del verso 26, mis hermanos, dice, las entrañas se le conmovieron por su hijo. Ese amor entrañable conmovió a esta mujer, mis hermanos. Es el que Dios nos pide como hermanos. Amor entrañable. Prefirió perder su hijo vivo que preservarlo muerto. Eso hizo ella. El apóstol Pablo, usando la palabra entrañable en Filipenses 2:1, nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, ahí está. O sea, el amor que viene desde el centro del corazón espiritual. Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ahí está. Como Coré, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay una pregunta que quizás venga a nuestro corazón al escuchar esto. Y ahí en el secreto dirías, ¿cómo podría yo tener un amor entrañable? Así como Pablo dice. ¿Sabía usted que el pecado y la práctica del pecado nos hace, nos torna duros en el corazón e insensibles? ¿Sabe que el pecado produce eso? Al hacernos egoísta, cada vez que alguien peca, se está complaciendo a sí mismo y no toma en cuenta a los demás. Cuando un padre adultera, no está pensando en su familia, está pensando en sus deseos en ese momento. Y el pecado endurece el corazón, lo hace insensible. Pero a medida que vamos practicando la consagración, mis hermanos, escuche bien, el Espíritu va formando en nosotros el amor verdadero de Dios. Parte de la santificación es amar lo que Dios ama en el amor como Dios lo ama. Eso es impresionante, pero es la práctica de su palabra que hace eso. Una de las promesas del nuevo nacimiento que Dios nos ha prometido en Ezequiel 36:26, el Señor dijo, les quitaré el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Tendremos un corazón como la mamá del niño vivo y nos va a quitar el corazón como la señora que pisoteó durmiendo su hijo y luego mostró su corazón torcido, ¿no? El corazón de piedra, para definirlo, es un corazón insensible. No siente compasión ni afecto entrañable por los demás. El corazón de piedra solo está interesado y centrado en sus propios logros, sus metas y sus deseos personales. No importa la necesidad de los demás. No importa lo que estén pasando los demás. Mientras sus metas sean logradas, el corazón de piedra se hace insensible al bienestar de los demás. Y esto comienza desde niños.
En la casa, cuando el padre o la madre no le enseña que si el niño usó el baño y son 5 hijos, que se acuerde que hay 4 más. Así poquito a poquito se le va enseñando. Mira, acuérdate que si tú compramos un jugo, tiene 1 litro, pero no te bebas la mitad del galón, porque tiene 4 hermanitos más. Aprende a pensar en tus hermanos. ¿Sí o no, padres? Yo sé que esto de los padres están, gloria a Dios, pastor. Pero así comenzamos desde niño a fomentar en ellos el desprendimiento por el amor al prójimo. Así comienza en la casa, ¿sí o no? En cambio, el corazón de carne, aquí carne es sensible, el corazón que puede usted, ¿verdad?, sentir. El corazón de carne es un corazón sensible. Es aquel corazón que no tiene paz cuando al otro le va mal. Llora con los que lloran, ese tipo de corazón. Es el tipo de corazón que se preocupa primero por el bienestar de los demás antes que por el suyo propio. Ese tipo, me acordó la mamá del niño vivo, porque dice ella, no, mejor pierdo mi hijo vivo que quedarme con él, quedarme con la mitad, un pedazo de mi hijo, o sea, no tiene sentido. Mejor lo pierdo por amor a él. Es el tipo de corazón que ama con afecto entrañable a sus hermanos en Cristo y aún los de afuera. Colosenses 3:12, otro ejemplo de esta palabra entrañable, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra entrañable tiene el sentido, hermanos, de amar desde lo más profundo de nuestro ser interior. Habla del afecto entrañable que todo cristiano debe tener hacia sus hermanos, hacia el prójimo, hacia las demás personas. Así es como sabemos, hermanos, si estamos madurando en Cristo o no. Eso debe ser una medida. A veces decimos, ya dejé el pecado tal, ya no peco así, ¿verdad? Ya no hago esto, no miento, no mato, no veo pornografía, no bebo alcohol, no me drogo, pero ahora, ¿cómo estoy amando al prójimo? Ese es el otro desafío, ¿no? Aquí nos damos cuenta, hermanos, que es una manera el amar entrañablemente de ver nuestra madurez, y cada día nos desprendemos más del deseo egoísta que solo piensa en sí mismo, vamos creciendo más y pareciéndonos más al carácter de Cristo. Como dijo Pablo, fíjense lo que hizo Jesús. Pablo lo dice en Filipenses 2:5. Dice Jesús, lo voy a parafrasear para que no tenga que buscarlo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo, se hizo semejante a los hombres en el sentido de sufrir dolor, y cuando estaba en la condición humana débil, en el sentido de si lo golpeaban le dolía, fíjense, al Dios de la creación, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Ese es el ejemplo que Jesús nos deja. Cuando crecemos en el amor de 1 Corintios 13, entonces sabemos que estamos madurando. Cada día eres más desprendido, cada día buscas el favor de los demás, cada día buscas a quién ayudar, cada día, pero es una tendencia, no solamente un momento, porque podemos hacer una buena obra de emoción. O a lo mejor me subieron el sueldo y voy a pellizcar y voy a 20 pesos a la hermanita allí. Pero la generosidad es un estilo de vida, hermanos, no un momento. Hasta donde nos alcance, claro. En 1 Corintios, también voy a parafrasear este texto para ganar tiempo. Pablo dice, el amor de Dios soporta la ofensa y responde con bondad. El amor no tiene envidia, el amor no se cree mejor o superior que los demás. El amor no hace nada que haga daño a su prójimo. No solo se interesa por lo suyo propio, no le dan ataques de ira, porque esos ataques de ira son exigencias. No guarda la ofensa en su corazón, todo lo soporta, siempre deposita confianza en aquellos que no la merecen. El amor de Dios sabe esperar y nunca se llena de ansiedad y estrés en lo que tiene que esperar en Dios. Todo lo contrario a esto del amor entrañable, mis hermanos, es el corazón de Coré. Miren, Coré no estaba interesado en lo más mínimo en los propósitos de Dios. Coré no le importaba el bienestar de aproximadamente 600,000 personas que salieron de Egipto. Ese es contando los hombres.
Si nos vamos contando niños y mujeres, tendría que haber millones de personas allí. Es decir, Coré no se detuvo a pensar, mi decisión necia va a afectar millones de personas. No, se centró en lo suyo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso que debe ser. Aquí vemos que este pueblo acababa de ser libertado de la esclavitud y opresión de Egipto, y Coré, mis hermanos, no es motivado por las promesas de Dios, solo quiere lograr sus propósitos personales. Porque si les interesaran las promesas de Dios, no se adelantara a ellas, esperara. Si Dios lo llamó como levita, le debió bastar, ¿sí o no? El mismo Moisés le dice, wow, o sea, ¿no te basta ser levita? Mira los millones que no fueron levitas y tú sí. No, yo quiero ser sacerdote. El trabajo y responsabilidad de Moisés, mis hermanos, era mantener este pueblo unido. Mantenerlo unido. ¿Para qué? Para que no se pierda ni un solo. Jesús dijo, lo que me diste, ni uno, ¿verdad? Se perdió. El propósito de Moisés al mantenerlos unidos era meterlos en la tierra prometida, en la promesa. Así como todo pastor, trabajar y esforzarse en mantener que las ovejas estén dentro del redil. ¿Sabe cuál es el redil? La iglesia. Aquí es donde entran las ovejas y son atendidas, cuidadas, etc. Y la iglesia no solamente es el edificio, sino la reunión de las ovejas, la comunión en Cristo. Pregunto, mis hermanos, ¿qué hacemos con los Coré dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, la buena noticia va a venir en un momento. La mala, si le podemos decir así, es que en todas las iglesias se meten Coré, se meten Judas. En todas las iglesias hay divisiones grandes, medianas y pequeñas. Y siempre habrá esto, hermanos. Y por eso la enseñanza, para que aprendamos de manera individual qué debo yo hacer como un cristiano particular en una situación de división en una iglesia o de alguien que se levanta así como Coré. O sea, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hacemos con los Coré dentro de la iglesia? Según mi experiencia y la palabra de Dios, después que Dios los usa para trabajar en nuestro carácter, yo sé que eso no nos gusta, pero Dios lo permite. Dice que va a crecer junto la cizaña y el trigo, y a su tiempo Dios lo saca. Pero Dios, mis hermanos, si no se arrepienten los Coré, Dios se encargará de los Coré que se meten en la iglesia. Dios se encarga de ellos. Yo he tenido que aprender a confiar en Dios en el sentido de si se levanta un Coré, pues yo no voy a pelear con Coré. Miren la historia de Moisés y Coré. Moisés no hizo nada más que orar por Coré, intercedió por Coré. Señor, ten misericordia, pero ya Dios dijo, no va a cambiar, y lo eliminó. ¿Quiénes son los que siguen a Coré? Pensando ahora en los que son influenciados. Bueno, los que siguen a Coré son los indecisos, los inconstantes, los de doble ánimo, los que de todo se quejan. Aquí no hay de esos, así que estamos hablando de otra iglesia. Los que nunca se afirman con Dios, los que andan vacilando en dos pensamientos, estos son arrastrados por los Coré. Coré los influencia para usarlos como marioneta y no lo saben. Y así Coré, mis hermanos, logra gota a gota su propósito egoísta. Los falsos maestros y falsos profetas tienen la misma característica de la que segunda de Pedro habla. Pedro, para resumir el texto, dice que se meten falsos maestros en la iglesia, y acuérdense, falso maestro no es uno que Dios llamó a ser maestro a veces, sino gente que se pone como maestro. Y a la iglesia se mete gente y de repente se acaba el servicio, se te acerca alguien y te da una palabra y te dice, así te dice el Señor, o eso que el pastor dijo no es así, o yo creo esto, una doctrina. Y no sé por qué, pero siempre se le pegan a la ovejita que está cojeando. No sé cómo opera eso, no entiendo, pero así es. Y se le pega al inconstante y los arrastran. ¿Por qué? Porque sus convicciones no están firmes. Este tipo de falsos le corren a los que están con sus convicciones firmes. Ni se te acercan porque ya saben cómo tú eres. Pero cuando ven a un cristiano que está indeciso, a eso se le van, contra ellos se van. ¿Para qué? Para dividir la iglesia, como Coré. ¿Están aquí? ¿Qué son almas inconstantes, mis hermanos? Para definir un poco más a fondo. Son cristianos que nunca se definen firmemente por las cosas de Dios.
tienen un pie afuera y otro adentro. Inconstante habla de una mente parada en dos caminos, como diciendo, ¿qué hago? ¿Me voy por aquí o por allá? Nunca se afirman en la roca, nunca se deciden a quién van a seguir, viven luchando con las doctrinas que ya deben tener convicciones firmes en ellas. O sea, ¿Jesús murió en un palo o en una cruz, pastor? ¿Qué edad tienes en el Señor? 14 años cumplí ayer. Y tú dices, wow. Estas son las presas de los falsos maestros, así como Coré. Hermanos, escúchenme bien, porque a lo mejor usted diría, gracias a Dios que yo no. ¿Se acuerdan de los 250 que escogió Coré? Líderes, príncipes de la congregación. Lo que pasa es que Satanás apela a nuestro ego. Yo recuerdo que una vez un amigo mío lo visité a una iglesia que él comenzó a congregarse, me di cuenta que conoció al Señor, me invitó y estando en esta iglesia, una iglesia americana, me propuso un empleo para que yo cubriera el ministerio en español y el sueldo tremendo, porque es una iglesia, una mega iglesia, y me dice, los pastores hablamos a ver si tú nos apoyas en eso. Y yo fui rápido al contestar, ni lo analicé, ni lo puse en el horno a ver, para ver que no, ni lo pensé, dije, Dios no me llamó a eso. Porque si yo digo, wow, ¿cuánto me van a pagar? Porque las iglesias americanas en su mayoría, no todas, así es un empleo ya. O sea, te gradúas de pastor, te vamos a pagar tanto y te enviamos a tal iglesia. Nosotros no creemos en eso, creemos en el llamado de Dios. Entonces, si yo comienzo a cavilar y digo, y le pregunto nada más para saber cuánto van a pagar, y me dice, nada más por decirlo, 10,000 al mes, digo yo, wow. Y allí yo gano, me dan un saco de manzanas y 2 galones de agua. No es broma. Pero a donde voy, mis hermanos, es que se toma una pequeña decisión o cabida en el corazón para desviarnos, ¿sí o no? Y yo no lo pensé, dije, no me llamó el Señor a eso. Y la persona que me lo propuso, somos muy buenos amigos. Había confianza, o hay confianza. Así se maneja esa iglesia, pero nosotros no. Nosotros creemos en el llamado de la Biblia. Dios llama a un hombre y si lo llama a tiempo completo, Dios lo sustenta. O sea, no debe de haber como una oferta de sueldo, a ver si quiere el llamado o no. Imagínense que el Señor me hubiese dicho a mí, ¿no? ¿Quieres ser pastor Fleming? Vas a ganar tanto al año. Qué difícil sería saber si es Dios o si es el sueldo que me está jalando, ¿sí o no? Bueno, a esos que Coré arrastró, ¿usted cree que tenían sus convicciones firmes? No. ¿Usted cree que tanto Coré, Datán y Abiram guardaron la promesa de Abraham, Isaac y Jacob? No, mis hermanos. Estos, comenzando por el principal cabecilla, Coré, siendo un levita, solo le interesaba sus motivaciones egoístas, no estaban interesados en la unidad del cuerpo de Cristo. La responsabilidad de Moisés era mantener a este pueblo en unión hasta llegar al final, mis hermanos. Pero escúchenme bien, porque siempre hay 3 grupos en la película. Está el grupo de pastores y los cristianos que buscan la unidad. Luego están los falsos que quieren dividir la iglesia y el tercer grupo es el indeciso, que no colabora con la unidad del cuerpo. Y a eso es a lo que Coré le tira. Ese es el peligro, hermanos. Moisés tuvo que lidiar con miles de situaciones entre este pueblo terco y obstinado, porque su carácter endurecido, mis hermanos, por eso anduvieron 40 años dando vuelta. De toda esta multitud, le voy a poner, de 600,000 personas que salieron de Egipto, 2 llegaron. 598,000 quedaron postrados. ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos, como creyentes, vivir en una perfecta unidad, mis hermanos? Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. Usted conoce la oración de Jesús en Juan 17. Señor, mi oración es que ellos sean uno como tú y yo, en perfecta unidad. Y dice que vendrá la gloria es el Espíritu Santo, para que sean uno. Y el Espíritu produce ese amor entrañable cuando obedecemos. Lo desarrollamos cada día más. Imagínate lo que el pecado causó en nosotros, hermanos, que tuvo Dios que depositar su Espíritu para que el Espíritu produzca deseos correctos. La unidad
tiene tres características con las que quiero ir terminando, muy importante que debemos entender. Por ejemplo, la muerte espiritual en la que antes andábamos, antes de Cristo, no nos permitía vivir en la unidad del Espíritu. Si antes estábamos en algún grupo o teníamos cierta unidad, era por motivaciones muy ajenas a la unidad del Espíritu de Dios. Andamos alejados, divididos, segregados, apartados de Dios, ajeno de su ciudadanía y de sus promesas. El apóstol Pablo describe en Efesios 2, si me acompaña ya, Efesios 2, versículo 1. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí habla de condición y en acción. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de ser cristiano, siguiendo, esa palabra habla de ser arrastrado por la corriente del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. La palabra mundo tiene el sentido del poder seductivo de este mundo, del poder seductivo. Usted nada más, algunos dirían, ¿cómo es que la corriente del mundo nos jala? Usted piensa en el dispositivo, qué tan difícil para muchos es soltarlo. Tener dominio propio nada más con eso. Y eso le dará una idea. Dice luego, conforme, es decir, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o según el plan del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera, y aquí Pablo usa una palabra, en los hijos que no obedecen. O sea, no dijo los no cristianos, los que no se congregan, no, los que no se conforman a la palabra de Dios. Hay una influencia espiritual en el mundo. Dice, entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo dice, ya eso era antes. En los, número 1, creo que le clasifiqué en la pantalla. Número 1, los deseos, ahí está. Deseos de nuestra carne, haciendo, número 2, la voluntad de la carne, y número 3, y los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Pablo hace mención de tres cosas que nos tenían atados, esclavizados a la carne, al mundo y a Satanás. Cuando no éramos cristianos nos reíamos de eso porque no sabíamos. Pero una vez conocimos a Jesús y miramos atrás y decimos, wow, es cierto. Y por eso es que dice la palabra que cuando nos convirtamos a Cristo es que entendemos, no antes. Bueno, las tres características van implementadas en el deseo, en los pensamientos y en la voluntad. Es decir, el cristiano tiene que trabajar con sus deseos, con sus pensamientos y con su voluntad. Esa es la característica para que podamos todos trabajar en la unidad. Si usted se da cuenta, todo comienza con el deseo. Escuche esto para ver si esto le ayuda. Los deseos de la carne, los deseos por las cosas de esta vida son naturales. Vienen solos. El mundo es el terreno, es la plataforma que nos inunda de información, de videos, de películas, de modas, de todo tipo de cosas para estimular ese deseo que ya existe, el cual es el carnal. Bueno, ese deseo carnal, humano, terrenal, no necesita ayuda, es natural. Sin embargo, el deseo del Espíritu lo produce Dios en el creyente. Y para poder, hermanos, obedecer al deseo de Dios, debemos de negarnos al deseo de la carne. Entonces, mientras más le damos permiso a la carne y mientras más complacemos la carne, menos deseo de hacer la voluntad de Dios tendremos, es lógico. Pero mientras más nos negamos y mientras más obedecemos el deseo del Espíritu, comenzamos a desarrollar el amor entrañable que nos va a mover cuando veamos que algo está mal, que se comete una injusticia, que a alguien le hace falta qué comer, que el hermano no se está congregando, que la hermana no le está yendo bien con su familia. Y eso es lo que nos mueve, nos contriñe el amor de Cristo, dice la palabra. ¿Están entendiendo? Entonces, si yo cada día alimento la carne y el domingo es el día de mi día espiritual, no basta, hermanos. Es como que como chicharrón desde el lunes al sábado y el domingo voy al gimnasio, nada va a pasar.
No, el cheat day es una cosa, pero algunos tienen el cheat day de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo va al gimnasio y dice, ¿por qué no bajo de peso? Los jóvenes dirían, duh. El deseo es algo que hay que trabajar, hermanos, porque cuando usted dice, ay, no tengo deseo de congregarme, se entiende, porque no es un deseo natural, pero luego el Espíritu te dice, tienes que congregarte. Y tú tienes que decirle al deseo carnal, no, tengo que congregarme. Bueno, no tengo deseo de leer la Biblia, ¿se entiende? Pero el Espíritu te va a decir, abre la Biblia. Y tú y yo tenemos que subyugar, llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Entonces, no obedecemos por deseo, no, obedecemos por adoración, por sacrificio, porque somos hijos y siervos del Señor y porque sabemos que esa es la verdad. Entonces, si todo el mundo vive por sus deseos, como hablamos el domingo, respondiendo a los sentimientos, hermanos, ese es el camino ancho. En el capítulo 6 de Juan, se lo voy a leer bien rapidito, Jesús multiplica los panes, la gente se le llena la barriga, y luego que terminan de comer, parece que tomaron una siesta, un coyotito, dicen por ahí, en mi país se dice una pavita, dormir por la tarde. Y en lo que ellos dormían en el pasto, es increíble porque allí se cumplió el Salmo 23. Le dice a los discípulos, acuéstalos en el pasto para que ellos conectaran el Salmo 23. El buen pastor es Jesús, pero no pudieron porque pensaban con el vientre, pensaban con su barriga. Comieron, Jesús se desaparece. Cuando le dio hambre, volvieron, ay, ¿el Señor dónde fue? O el maestro, mejor dicho. Y dice que Juan 6 lo fueron a buscar. Y cuando lo encontraron le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús los frena, le dice, ustedes no me andan buscando por las cosas de Dios, me buscan porque les di de comer. Y le dice, no den su vida por las cosas materiales de esta tierra, más bien busquen el alimento espiritual que finalmente lleva a la vida eterna. Entonces, ahí había un deseo de buscar a Jesús por el beneficio terrenal, pero Jesús le dice, no me busquen por lo material, búsquenme por lo espiritual. El deseo de este pueblo no era de seguir a Jesús como Señor y Salvador, sino como Jesús el sustentador, nada más. Señor, dame lo que te pido. Le quiero compartir una frase que posiblemente le puede fortalecer sus convicciones, su caminar cristiano, y es algo muy sencillo, muy sencillo. Hace unos días estaba orando y cuando me llegó esta frase a la cabeza, me quería parar a anotarlo, pero me lo memoricé. Es la siguiente. La vida cristiana, escuche bien, la vida cristiana no consiste inicialmente en lo que nosotros esperamos de Dios, sino lo que Dios espera de nosotros. Es importante eso que dije, y si usted se lo puede memorizar y luego ore y diga, Señor, ¿qué significa eso si no lo entiendo? La vida cristiana no consiste en lo que nosotros esperamos de Dios, sino en lo que Dios espera de mí. Esa es la vida cristiana, hermanos. Ese principio me va a ayudar a mí a no venir a buscar a Dios para que me dé o para que me cumpla mis propósitos. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la vida cristiana fundamentalmente no es, creo en Dios para que todo lo que yo le pida, ese es Santa Claus. Dios, mis hermanos, quiere que nosotros les respondamos a lo que Él espera de nosotros. Dios tiene un propósito de salvar el mundo, es el propósito redentor, y nosotros somos miembros del cuerpo que va caminando por esta tierra a salvar a las personas. Significa que como miembros del cuerpo debemos de adherirnos al plan de Dios, no Dios al plan mío, porque el plan mío es muy personal y aislado a lo que Dios quiere. ¿Están entendiendo? La evidencia de la madurez en la vida del cristiano, hermanos, es cuando cada cristiano maduro que está en el cuerpo busca el propósito de Dios como miembro de un cuerpo. Contribuye a la unidad del cuerpo. ¿Para qué, hermanos? La unidad del cuerpo hace que sea más efectivo el evangelio y se salven más personas. Fíjense qué cosa, ¿no? 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, la función de cada miembro del cuerpo, hermanos, de cada uno de nosotros es particular. Si yo les pregunto,
¿Los miembros del cuerpo físico tienen voluntad en sí misma, sí o no? Si un cuerpo físico de carne y hueso, o sea, ¿la mano tiene su propio cerebro? No. Todos los miembros de un cuerpo responden al cerebro. Pero, sin embargo, los miembros del cuerpo de Cristo sí tienen una voluntad, a diferencia de un cuerpo físico. Significa que cada miembro es el responsable de permanecer a la vida, de responder al cerebro, a la cabeza que es Cristo. ¿Sí entienden eso? Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es el deseo carnal. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, no des tu cuerpo o tu vida para pecar, sino sepárate, conságrate para que Dios te use como instrumento. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, tus ojos, tu boca, tus manos, para servir a Dios. 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sabía usted, mi hermano? Algunos cristianos dicen, pastor, yo tengo una lucha porque no sé cuál es mi llamado. Eso es una de las confusiones más grandes en la iglesia. Y la respuesta mía mayormente siempre es la misma. En la práctica de la consagración y en el servicio sencillo de lo que esté enfrente, el ministerio, ¿sabe cuál es el primer ministerio aquí? Ya se olvidaron. ¿Cuál es? El del papelito. ¿A qué te llamó el Señor? A recoger el papelito que tienes enfrente. Ese es tu primer llamado. Entonces, en tu consagración y en tu fidelidad en ese papelito, Dios te va encaminando y tú eres el que va a luego entender qué miembro soy en el cuerpo, qué parte del cuerpo yo pertenezco. Bueno, cuando un miembro del cuerpo vive unido a Cristo, no anda confundido por su llamado, porque es Cristo quien nos ubica en el cuerpo según su voluntad. Así que usted no se desespere. Alguien dice, ay, es que no sé mi llamado. No se desespere. Viva la vida práctica cristiana, sea obediente, conságrese, congréguese y Dios te va a encaminar. Él mismo te va a poner y tú lo vas a entender muy claro. Romanos 12, verso 3, quiero terminar. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora escuche lo que significa esto. Es cierto que no debemos de ser arrogantes, pensar que somos más que nadie, pero en contexto aquí significa que como miembro del cuerpo no debemos de pensar que si tú eres ojo, no pienses que eres el cerebro. Esa es la idea. Si tú eres pie en el cuerpo, no pienses que eres brazo derecho. No. Más alto concepto aquí es, si Dios te puso como meñique, o meñique, ¿verdad? Se dice, el dedo pequeño. Tienes que operar ahí porque Dios te dio gracia para hacer un ¿qué? Así de sencillo. Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Medida de fe, hermanos, es que Dios te va a dar a ti y a mí la medida necesaria según el miembro que yo sea o tú. Si a mí me llamó a predicar, sin duda me va a dar los dones y la capacidad de predicar. Mi esposa a veces me dice, ay, me gustaría que tú, ¿verdad? Un día vaya con los niños y los visite. Y yo siempre he querido entrar así. Pero cuando yo veo esa gracia que tienen las maestras que hoy coincidencialmente sentaron juntas allá, bueno, Manuel, ¿dónde está Manuel? Está allá afuera. Le tocó a él y a su esposa cuidar a los niños hace unos días y dice Manuel, el hermano Manuel Eras, yo no sé cómo lo hacen, porque cada quien tiene su don. Aquí cada quien tiene el don en lo que lo ha llamado el Señor. Yo no sé cantar, yo no sé atender a los niños o darle enseñanza, yo cubro el área de pastorear y Dios ahí me dio mi medida de fe. ¿Están entendiendo? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En 2 Timoteo 2:21, en la Nueva Traducción Viviente dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para el uso honorable de Dios. Tu vida será limpia
y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Entonces mi trabajo es buscar la consagración, no desesperarme que Dios me diga que me llamó. Eso va a caer solito, solito va a caer, amén. Bueno, para terminar, preguntémonos, mis hermanos, ¿cómo terminó Coré? Es una pregunta importante. ¿Cómo terminan los Coré que no se arrepienten? En Números 16:31 acontece algo impresionante. Después que Moisés intercede una y otra vez por Coré, se mete en el medio en una, Dios dice, quítate Moisés que lo voy a eliminar, y Moisés le dice, no Señor, y se pone Moisés en el medio. ¿Usted se imagina una manguera de fuego y quítate que lo voy a quemar, y tú, no Señor, en el medio? Es el corazón de Moisés. Ahí te decía que no estaba amargado con Coré, que no estaba compitiendo con Coré, le tenía amor entrañable a Coré. Números 16:31 dice, para terminar, y aconteció que cuando cesó él de hablar, aquí ahora está hablando Moisés. Moisés le dice a Coré, mira, si tú crees que yo me puse en el ministerio y que tú eres que vas en mi lugar, presentémonos los dos delante de Dios. Y si no, Dios va a abrir la tierra y se va a tragar al que no es. ¿Se imagina? Es increíble. Dice, cesó de hablar todas esas palabras y se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿Quiénes son ellos? Coré, su familia y los que le siguieron. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y lo cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. Miren, este juicio que vemos aquí de Dios, hermanos, ¿sabe por qué Dios reacciona así? Porque Dios siempre se va a airar con todo aquello que estorba y quiere destruir el cuerpo de Cristo. Dios es un Dios celoso, mis hermanos. Y si tú eres un cristiano fiel, eres hijo, hija de Dios, Dios te va a proteger, incluso de los Coré. Y por eso yo digo, Señor, mi trabajo como pastor es ser fiel, no pelear con Coré. Eso yo se lo entrego a Dios y tú también. Entonces, podemos tener un Coré en casa, no la familia, sino en el sentido de personal, en tu trabajo, en la iglesia. Puedes tener un Coré donde sea, pero mi consejo, no pelees con Coré. No, ni tampoco ores para que Dios lo elimine. Ora para que Dios tenga misericordia y se arrepienta y luego Dios hará como Él quiere. Pero según mi experiencia, los Coré no tienen buen final. Y qué bueno que ya Dios pues no reacciona de esa manera, porque no hubiera ni un solo no cristiano en el mundo si siguiera ese juicio así. O a lo mejor no hubiera un ser humano en la tierra, no sé. Pero aquí vemos que Dios está muy interesado en que su iglesia esté unida. Amén. Y todo el que se levante contra eso, dígale que está a su lado, ay. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos por un momento. Vamos a hacer un acto de rendición, decirle, Señor, aquí estamos, Padre Santo. Aquí estamos y queremos reconocer que tú eres Dios y que tú eres el que hace, el que pone, el que quitas. Tú eres la cabeza del cuerpo, Señor, y tú nos pones como miembros donde tú quieres, como a ti te place, Señor. Líbranos en esta hora, Señor, de tener envidia, celos, de sentirnos menos cuando el Señor pone a alguna persona en alguna posición o lugar. Nunca, Señor, debemos de mirar eso. Nos basta Cristo, Señor. Ayúdanos y cuídanos, porque los celos, la envidia, puede surgir de manera natural. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero nuestra oración es que nos guarde, Señor. Esos celos, esa envidia, esa competencia colaboran con la división del cuerpo que tú has unido. Y yo no quiero ser un divisor. Yo no quiero, Señor, colaborar o cooperar con los Coré, Señor, que se levantan. Yo quiero ser
un pacificador que une, fortalece el cuerpo de Cristo y que cada día busca la unidad, la armonía, el perdón, la paciencia, soportar la ofensa. Son las herramientas y frutos que nos ayudan a permanecer juntos, Señor. Ninguno de los que estamos aquí somos fáciles en el sentido de carácter. Todos tenemos lo nuestro, Señor. Pero cuando aplicamos el amor sacrificial, es lo que nos ayuda como una pega, como una cola, a estar juntos y pegados en Cristo. Cuídanos, Señor, como iglesia. Lo mismo pido por las familias, que haya unidad en casa, que sean uno en ti, Señor. Que no sean dos ni tres, sino un solo cuerpo, mi Dios. Pero sabemos que esa unidad viene cuando nos sometemos a tu palabra, Señor. Cuando cada uno de manera particular decide obedecerte. Y esa es mi oración, Señor, que seamos uno en Cristo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Digámosle al Señor, hermanos, a través de esta última alabanza, que nos haga uno en Él. Cantémosle con todo el corazón y digámosle: haznos uno en ti, Señor. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia. Somos una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Digamos una vez más: haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti.
decir solo las voces una vez más? Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una última vez lo cantamos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Damos aplausos al Señor, hermanos, por su palabra. ¿Cuántos la hemos recibido? Amén. Que el Señor nos ayude a practicarla. Amén. Que el Señor nos bendiga y pasemos buenas noches.